Hoy estamos haciendo un programa más de la radio Ítacat, de la Agencia de Comunicación Intercultural Ítacat, proyecto que forma parte de la Xarxa Barcelona Antirumors. Hoy estamos en la Fundación Antoni Tàpies, que nos ha acogido generosamente, y hoy nos acompaña el profesor Ramón Grossfogel. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Ramón está pasando aquí, el profesor Grossfogel está pasando aquí unos días por Barcelona y estoy detrás de él hace varios meses y agradezco mucho su presencia aquí. Él es sociólogo y activista puertorriqueño que pertenece al grupo de Modernidad Colonialidad del Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de California en Berkeley. Y el profesor Grossfogel es una de las personas referentes que ha dado a conocer la teoría descolonial. Ha escrito diversos libros y artículos al respecto. Y uno de los objetivos de esta entrevista es que nos explique en una especie de ABC para las personas que no están familiarizadas con esta teoría. Profesor. Bueno, hay unos conceptos básicos como descolonizar el poder, descolonizar el conocimiento, descolonizar la naturaleza, descolonizar el ser. Estamos hablando de un proyecto civilizatorio en que estamos metidos a escala planetaria. Estamos hablando de la modernidad occidental que se impuso al mundo a través de la destrucción de otras civilizaciones y la imposición de esta civilización por la fuerza a través de la expansión colonial europea, y estamos hablando de cómo esa civilización, ese proyecto civilizatorio ha sido destructivo de la vida, tanto la vida humana como la vida no humana a escala planetaria. Y estamos hablando de un proyecto que se plantea la descolonización de todas las jerarquías de dominación de esta civilización y la refundación hacia una nueva civilización más justa, más igualitaria, que de alguna manera se sobreponga del proyecto civilizatorio en que estamos. Y estamos hablando de la continuidad de las relaciones coloniales en el mundo de hoy, aunque las administraciones coloniales hayan desaparecido de casi todo el planeta, como el colonialismo continúa bajo nuevas formas. Eso es lo que alguna gente ha llamado neocolonialismo, y eso es lo que también se ha llamado colonialidad del poder. Eso es lo que hay diferentes maneras de nombrar eso, pero lo importante es apuntar hacia cómo vivimos un mito de que las relaciones coloniales de dominación desaparecieron con el fin de las administraciones coloniales, porque se reducía la definición de colonialismo a la presencia de una administración colonial. Y se asumía que una vez terminada la administración colonial, ese sistema jurídico, político, estatal, una vez desaparecía, porque ya estábamos fuera de las relaciones coloniales de dominación. Y resulta que no, resulta que el mundo que vivimos está fuertemente informado por esa historia colonial. Nosotros vivimos un mundo donde todavía las relaciones norte-sur están muy vivas y muy presentes. La dominación y explotación del norte sobre el sur global sigue ahí, y eso tiene una fuerte raíz en la historia colonial, porque ahí es donde se forma la división internacional del trabajo de centros y periferias, que continúa hasta el día de hoy, a pesar de que las administraciones coloniales hayan desaparecido. Y sabemos cómo hoy tenemos estados formalmente independientes en casi todo el mundo, pero que en la realidad siguen siendo dominados políticamente y militarmente por los grandes imperios del norte. Es decir, las continuidades de la historia colonial son más fuertes que las descontinuidades. Tenemos jerarquías epistemológicas, eurocéntricas, de dominación epistémica, con las cuales han colonizado el planeta entero. Miramos el mundo con los lentes de hombres europeos de 5 países, o sea, que son los que forman el canon de pensamiento de las universidades occidentalizadas y de la izquierda occidentalizada. Es decir, tenemos una mirada muy provincial disfrazada de universal. Practicamos racismo epistémico, o sea, inferiorizamos el pensamiento del resto del planeta y ponemos siempre hombres occidentales de 5 países como la epistemología superior, es decir, un francés, un alemán, un británico, un estadounidense y secundariamente un italiano. Siempre vas a ver que donde quiera que se
se habla de producción de pensamiento en el mundo moderno, siempre se está refiriendo a hombres occidentales de estos 5 países y el resto del mundo no aparece. Es como si el resto del mundo no pensara. Hay pensamiento crítico en el resto del planeta que no bebemos de él porque están considerados inferiores frente a los hombres occidentales de 5 países. O sea, eso es racismo epistemológico. Vivimos un mundo con jerarquías de dominación ecológicas, donde hay unos lugares del mundo que son la basura del mundo y otros lugares del mundo que son lo que yo llamo paraísos ecofascistas, supuestamente o mitológicamente insulados de la contaminación. Sabemos que eso es un gran mito porque nadie está fuera de las catástrofes de calentamiento global y destrucción ecológica planetaria. O sea, no existe tales paraísos ecofascistas, ¿no? Vivimos un mundo donde todavía el patriarcado de la cristiandad sigue siendo el patriarcado que informa las relaciones de género y sexualidad a escala planetaria. Vivimos en un mundo donde la jerarquías de dominación en el plano de la religión, por ejemplo, de la espiritualidad, la cristiandad sigue siendo considerada la religión superior y las otras son bárbaros, salvajes, terroristas, algunos inferiores frente a la cristiandad. O sea, vivimos un mundo donde la estética, es decir, el concepto de gusto y belleza de Occidente se considera superior frente al concepto de gusto y belleza de otras culturas y de otros pueblos. Vivimos, o sea, la lista es larguísima, ¿viste? Por eso yo hablo de una civilización y no de un sistema económico. Es decir, el capitalismo, tal como existe, no existe tal cosa como el capitalismo como un sistema insulado de la modernidad occidental. Cuando yo hablo de modernidad occidental, yo no hablo de un proyecto emancipatorio, que es como se habla usualmente por aquí, por Europa, y se habla así por las universidades occidentalizadas y la izquierda occidentalizada. Siguen hablando de la modernidad como un proyecto de emancipación. Yo no hablo de eso. Yo hablo de un proyecto civilizatorio de muerte. De eso es que estoy hablando. Es decir, la modernidad ha sido una civilización destructiva para todas las civilizaciones planetarias, que fueron todas destruidas por esta civilización moderna, y además destructiva para la vida en el planeta Tierra, porque no solamente que han matado más vidas humanas que ninguna otra en el pasado, sino que están destruyendo la vida misma, es decir, más allá de la vida humana, es decir, la reproducción de la vida. Entonces no sabemos cuánto va a durar aquí la vida humana y no humana en el planeta Tierra, producto del desastre civilizatorio de la modernidad occidental. Esa modernidad se impuso a través de violencia a escala planetaria, destruyendo otras formas de ser y estar en el mundo, porque no solamente que te colonizan en el plano económico, es que te colonizan en todos los aspectos de la vida. O sea, la colonización es un sistema de destrucción de otras civilizaciones y la imposición de estas. Y eso se hace a través de un proceso violento en todas partes, no a través de un proceso democrático. Y el gran mito es decirnos que no, que la democracia es occidental. Mentira, Occidente ha sido una gran dictadura totalitaria para el planeta entero. Y por eso yo digo, esto no es un proyecto emancipatorio, esto es un proyecto civilizatorio, un proyecto de muerte, un proyecto de destrucción. Si lo miras desde el punto de vista del 20% de la humanidad que se ha beneficiado de esa civilización moderna occidental, porque son los que reciben los privilegios de la riqueza, ¿no?, de la explotación del sur global, para esas poblaciones pues apareciera como un proyecto emancipatorio, como un proyecto emancipatorio, un proyecto positivo, etcétera. Pero si lo miras desde el punto de vista del 80% de la población del mundo, esto no es nada de emancipatorio, esto es un proyecto civilizatorio de muerte. Por eso es que cuando miras todas las jerarquías de dominación que iba mencionando, ¿no?, hasta hace un momento, la racial, por ejemplo, que sigue hasta nuestros días, la estética que mencioné, la economía política del mundo, relaciones norte-sur, división internacional del trabajo, centros y periferias, el patriarcado de la cristiandad, que produce jerarquías de dominación de género y sexualidad. O sea, cuando vas sobre la lista, o sea, las jerarquías ecológicas, las jerarquías espaciales, las jerarquías, los medios de comunicación, que son controlados por unas empresas
que son las que difunden al mundo el punto de vista prácticamente de los imperios occidentales. Mira todas las mentiras que se dicen de Venezuela, de una manera descarada, pero mentira tras mentira a través de los medios de comunicación, y esos son los medios que van formando o formateando la opinión pública del mundo. Entonces, estamos hablando de jerarquías de dominación múltiples, y por eso yo hablo de una civilización, por eso yo no hablo de un sistema económico. Es decir, el capitalismo es el sistema económico de esta civilización. Es decir, esta civilización tiene un sistema económico, que es el capitalismo histórico, ¿no? El capitalismo histórico no existe insulado de esta civilización. Es decir, el capitalismo realmente existente, tal como existe, es genocida porque es racista, es ecologicida porque sigue organizando la tecnología a través de lógicas dualistas cartesianas que dividen la vida humana de la naturaleza como si fueran dos sustancias separadas, y por tanto puedes destruir la naturaleza y la presuposición es que no afecta a la vida humana. Una gran falacia, ¿no? Pero bajo esa premisa cosmogónica de dualismo cartesiano es que se produce tecnología en el mundo. El capitalismo es feminicida porque es patriarcal. El capitalismo es un sistema que además produce epistemicidio porque es eurocéntrico. O sea, el capitalismo realmente existente, el capitalismo histórico, es genocida, es epistemicida, es eurocéntrico, es feminicida, porque está organizado desde adentro, no como superestructura, sino desde adentro por las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Entonces, por eso es que el capitalismo es racista, es sexista, es homófobo, es eurocéntrico, es ecologicida, porque está imbricado con la modernidad occidental. El capitalismo pudo haber sido de otra manera, pero ahora mismo no podemos especular cómo pudo haber sido si hubiera sido organizado por otras lógicas civilizatorias. Pero el capitalismo de su primer día fue organizado como un capitalismo con colonialismo. Es decir, hubo una civilización que destruyó las otras, impuso su lógica civilizatoria en el resto del mundo. Entonces el capitalismo mundial se organiza simultáneamente como un proyecto al mismo tiempo civilizatorio de la modernidad occidental. Entonces, lo que informa cómo se organiza el capitalismo es la lógica civilizatoria de la modernidad. Es decir, esas lógicas que los marxistas llamaban superestructura. En el giro de colonial nosotros no lo vemos como superestructura, nosotros lo vemos como lógicas de dominación imbricadas que son constitutivas de cómo funciona el capitalismo, de la acumulación de capital mismo. Es decir, son constitutivas no como superestructuras, sino que son las que organizan el capitalismo de la manera como coexiste hoy. O sea, podemos imaginarnos aquí como ejercicio retórico que el capitalismo pudo haber sido organizado por la civilización maya, vamos a poner. ¿Qué hubiera sido ese capitalismo bajo una cosmovisión y bajo lógica civilizatoria maya o azteca o quizás china? Pues no sabemos porque no fue así. Históricamente, como ocurrió fue la civilización de la cristiandad occidental en un primer momento, que luego se seculariza en la modernidad occidental, la que llevó al mundo el capitalismo mundial. Y por tanto el capitalismo es cristianocéntrico, es racista, es sexista, es patriarcal, es ecologicida, es dualista cartesiano, es muchas cosas, porque está organizado desde adentro con estas lógicas civilizatorias. Esto tiene implicaciones no solamente teóricas, que es lo que acabo de explicar, sino políticas. Porque ya no puedes pensar como pensaba la izquierda occidentalizada del siglo XX o el socialismo del siglo XX, de que el problema es un sistema económico y que resolviendo el sistema económico se resuelve todos los otros ismos, el sexismo, el racismo, el patriarcado, el eurocentrismo. Todo eso aparecía en los esquemas de los socialistas del siglo XX, los marxistas del siglo XX, porque eran eurocéntricos, pensaban que lo que pasaba era que había un sistema económico con una superestructura, que resolviendo lo económico lo otro se va a resolver. Resulta que no fue así. Resulta que no solamente no resolvieron todo eso que prometieron resolver, sino que ni siquiera resolvieron lo que se propusieron resolver inicialmente, que era el tema de la explotación de clase y la explotación económica del capitalismo en el mundo. No lo resolvieron, porque si tú te organizas contra el capital de manera racista, sexista,
eurocéntrica, colonial, imperialista, patriarcal, cuando abre los ojos, ha reproducido todo contra lo cual estaban luchando. Porque no se trata de que el capitalismo fuera un sistema acá y eso otro por allá, sino que el capitalismo y todas esas relaciones de dominación están imbricadas. Entonces, si tú te organizas contra el capital reproduciendo todas esas lógicas civilizatorias, vas a reproducir nuevamente todo contra lo cual están luchando. Porque el capitalismo no existe. Oye lo que voy a decir ahora. El capitalismo, fíjate esa palabra, él, como una cosa por allá, aislada, insulada. Lo que existe es un capitalismo histórico, el capitalismo realmente existente, que está imbricado de manera compleja con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Entonces, las implicaciones políticas es que ya no podemos cambiar el mundo desde la idea de que cambias el capitalismo y cambias el mundo. Porque no vas a cambiar el capitalismo si no te planteas previamente la transformación de las lógicas civilizatorias. Si tú ya te estás organizando contra ese sistema capitalista, reproduciendo las lógicas civilizatorias de ese mismo sistema, entonces lo que estás haciendo es reproduciendo el mismo sistema contra el cual estás luchando. Por eso es que el socialismo del siglo XX terminó en ¿qué? Terminó en capitalismo de Estado, terminó en una burocracia burguesa a nivel del Estado explotando a las clases trabajadoras, terminó con los obreros levantándose contra el supuesto Estado obrero, terminó con lógicas imperialistas, coloniales, con invasiones militares, o sea, la Unión Soviética invadiendo países, o sea, terminó con todas las monstruosidades contra las cuales originalmente se estaba luchando. Y es porque el problema no es un problema económico, el problema es un problema civilizatorio. Eso nos lo recuerdan diariamente los pensamientos críticos indígenas del planeta entero. Donde quiera que tú vas y tú hablas con pensadores o pensadoras indígenas, no te están hablando de un sistema económico, te están hablando de una civilización, y una civilización de muerte. Y el capitalismo es el sistema económico de una civilización. Por tanto, no puedes hablar de el capitalismo, tienes que hablar de un capitalismo realmente existente, histórico, que está atravesado por lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Y el problema de fondo es las lógicas civilizatorias de la modernidad. Mientras no nos organicemos contra esa civilización en todos sus aspectos, vamos a seguir luchando contra algo que no va a tener una eficiencia en la transformación del mundo. ¿Por qué? Porque has confundido la causalidad, ¿verdad? La causalidad la has puesto en el lugar equivocado. Si tú crees que la causalidad es un sistema económico y que resolviendo eso resuelves todo, te equivocaste. Y eso ya, ese experimento y ese laboratorio ya lo tuvimos en el siglo XX, porque en el XXI hay que pensar, como decía Hugo Chávez, en un socialismo de cara al siglo XXI que supere los problemas del XX. Y parte de la superación pasa por un cambio de paradigma. Es decir, tenemos que pensar en una cartografía del poder mucho más compleja, mucho más abarcadora de cara a la transformación del mundo en el siglo XXI. No podemos venir aquí ahora, en el XXI, a volver a repetir el mismo paradigma del XX, porque vas a repetir otra vez los mismos problemas. Tenemos que hacer un cambio de paradigma, y eso significa un giro decolonial en el pensamiento de la izquierda. Y ese giro decolonial pasa por tomarnos en serio esas críticas que nos vienen del sur global, que hace rato vienen anunciando a Occidente los problemas de esta civilización, no de este sistema económico, de esta civilización. Y el sistema económico es una parte importante, pero es una parte de esta civilización. Es decir, el capitalismo realmente existente, tan destructivo de la vida, no es otra cosa que el sistema económico de la modernidad occidental. No es un sistema económico aislado de esa historia, ¿no? Es un sistema económico imbricado con la modernidad occidental. Por tanto, a la hora de plantearnos una lucha política de transformación social, tienes que tomarte en serio la multiplicidad de lógicas de dominación en la que estamos metidos. No sé si me sigues. Entonces, sí, te sigo. Entonces, esto es muy distinto al concepto de interseccionalidad. De acuerdo. ¿Bien? Porque, pero antes de que pases al concepto de interseccionalidad, me gustaría que me hablaras de los diferentes movimientos emancipatorios, ¿no? que se están llevando a cabo para hacer esta transformación civilizatoria, ¿no? Como sí. tú lo dices. Bueno, ahí a través del mundo hay movimientos indígenas
a escala planetaria que están movilizados, organizados y luchando precisamente por la fundación o refundación de una nueva civilización planetaria, que se plantean una transformación frente a la crisis civilizatoria en que estamos. Nosotros no estamos frente a una crisis financiera o económica, estamos en una crisis civilizatoria, donde la crisis económica y financiera es solamente una parte de una crisis mayor, que es una crisis civilizatoria. Esa crisis civilizatoria, hay movimientos en el mundo, en diferentes partes del mundo, que están enfrentándola y que están planteando alternativas frente a eso, ¿no? Estamos hablando de movimientos indígenas en África, en América Latina, en Asia, en diferentes lugares del mundo, desde diferentes cosmovisiones, desde diferentes cosmologías, y que están produciendo un pensamiento crítico desde el sur global frente a esta máquina de muerte, ¿no? Entonces, hay movimientos políticos. Por ejemplo, en Europa está la red de movimientos decoloniales. En Europa, la Europa decolonial, bastante poco conocido en el Estado español. Por ejemplo, los indígenas de la República en Francia, cuya dirigente es Julia Botella. Ella tiene un libro traducido al castellano que se llama, el libro se llama Los blancos, los judíos y nosotros hacia una política del amor revolucionario, publicado en ACAL. Entonces, está otro libro muy importante de Shirin Adelbi, que es una pensadora decolonial musulmana, y está publicado también en ACAL, y se llama La cárcel del feminismo hacia un Islam decolonial, y hace una crítica devastadora al feminismo eurocéntrico blanco occidental, desde una mirada islámica, desde una mirada musulmana. Es muy interesante ese libro. Estamos hablando de redes de movimientos sociales en el norte global también, o sea, no es solamente en el sur global que hay movimientos decoloniales, sino esto que estoy mencionando, como los indígenas de la República, movimientos de musulmanes y afros en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica o en Holanda, ¿no? Que son también movimientos decoloniales que existen dentro del primer mundo, llamando a descolonizar el primer mundo desde adentro. Los movimientos chicanos en Estados Unidos, movimientos afroamericanos en Estados Unidos, movimientos indígenas en Estados Unidos. O sea, hay movimientos decoloniales en todas partes. De hecho, yo siempre he dicho que lo decolonial es muy antiguo. O sea, lo decolonial no es algo que se ha inventado un grupo de intelectuales hace poco, esto que llaman modernidad colonialidad. Eso realmente es una mirada corta, porque realmente hay pensamientos y movimientos decoloniales, yo siempre digo, desde que Colón se bajó del barco. O sea, ahí ya hay luchas decoloniales y pensamientos decoloniales, y eso tiene más de 500 años. Entonces, yo siempre digo que el tema de la descolonización es un tema planetario, y existen movimientos y pensadores decoloniales en todo el planeta, pero desde hace siglos. Esto no es una cosa nueva. El problema es que de momento se empieza a hacer visible en el primer mundo, y de momento el primer mundo empieza a descubrir que hay estas cosas, y de momento el primer mundo empieza a hablar del grupo modernidad colonialidad o cosas por el estilo. Eso no existe tal cosa como el grupo modernidad colonial. Lo que hay es una red modernidad colonialidad de pensadores y pensadoras latinoamericanos y latinos en Estados Unidos que hemos estado pensando estas cosas, pero con una red muy heterogénea, con muchas contradicciones, con muchas discrepancias. Bien, y esa red, te digo, no es un grupo organizado ni nada, ni es el principio ni el fin, ¿sabes? Eso es una red que se plantea estos temas, pero esos temas están planteados mucho antes. Por ejemplo, cuando tú miras el marxismo negro está diciendo estas cosas mucho antes que Aníbal Quijano. Bien, Aníbal Quijano aparece mucho más tarde en esto, y está hablando del racismo como un principio organizador del capitalismo mundial. Eso lo están diciendo los marxistas negros, pero desde hace más de 100 años. De momento aparece Aníbal Quijano y le llama o nombra eso como colonialidad, y de momento empieza a ver
como que la gente descubría algo como si fuera una idea innovadora, y realmente no lo es. Eso está ya planteado, por ejemplo, en el pensamiento indígena latinoamericano también está planteado ese tema. El problema es que Aníbal Quijano nunca citó a ninguno. Al no citar a nadie, pues claro, la gente se creyó, gente que no conoce las genealogías de pensamiento otras del subglobal, pues se creyó que eso se lo había inventado Aníbal Quijano. Y eso, lamentablemente, mucha gente se creyó eso. Y en realidad, Aníbal Quijano solamente repitió cosas que otros dijeron. Es lamentable que nunca haya citado a los que lo dijeron y nunca se haya situado él dentro de esa genealogía de pensamiento de la cual él bebió, y nunca haya reconocido a ninguno de los autores y autoras que produjeron este tipo de teoría. Es lamentable, porque hubiera sido mucho más elegante de Aníbal Quijano haberse situado ahí, pero se situó como una especie de tabula rasa, como si él fuera el principio de ese tipo de postulado. Y claro, eso solamente puede viajar entre gente que no conoce la literatura y la crítica de colonial del subglobal, que viene de muy lejos. El que no conozca eso, pues de momento lee a Aníbal Quijano y parece una cosa innovadora. Pero si tú te lees el pensamiento negro en las Américas, pensamiento indígena, es más, pensamiento hasta mestizo en América Latina, que estaban hablando de estas cosas mucho antes que Quijano, usando otros términos, pero hablando de lo mismo. Bien, alguna gente hablaba del colonialismo interno para hablar de esa relación entre racismo y capitalismo. Otra gente estaba usando el término de términos como, por ejemplo, capitalismo racial, ¿no? Como por ejemplo Cedric Robinson, que es un marxista negro americano. Otra gente estaba hablando de el racismo como infraestructura y no como superestructura, como Frank Fanon, que estaba diciendo lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Etcétera. O sea, hay muchas manifestaciones de esto. O, por ejemplo, Angela Davis, cuando decía que la dominación de género es un privilegio de la mujer blanca, que como mujer negra ellas nunca vivieron el privilegio de ser dominada como mujer. Oye lo que dice, que eso es un privilegio, porque ellas nunca fueron dominadas como mujeres, ellas fueron dominadas como hembras, porque nunca fueron vistas como mujeres, eran vistas como animales. Entonces podían ser violadas, podían ser torturadas, entonces la dominación ya no es de género. ¿Por qué? Porque es racial. O sea, el tema racial entra ahí de una manera muy fea. Eso lo dice Angela Davis, pero hace muchos años, antes que Aníbal Quijano dijera nada. O sea, pongo estos ejemplos un poco también para descentrarnos de esta idea de modernidad, colonialidad como el centro del tema, etcétera, y no, nosotros no somos centro de nada. Nosotros lo que estamos es, vamos a ver, repitiendo cosas que otros ya han dicho. Exacto. Profesor, y cuando uno está en ese proceso de descolonizar la mente, ¿no? De hacer este giro de descolonial, como usted lo dice, y además esto está inmerso en una sociedad donde tenemos que convivir, ¿no? con estos pensamientos eurocentristas, como usted lo dice. Digamos, ¿hay alguna fórmula para llevar este proceso como personal de una forma equilibrada con esta sociedad que también hace parte de nosotros y nosotras? Bueno, ahí hay varias cosas, varios temas. Por ejemplo, siempre he dicho que lo de colonial no es solamente una lucha contra las estructuras externas del sistema, sino también con las internas. O sea, hay un proceso de descolonización que también pasa por nuestra mente y por nuestros corazones. O sea, nosotros tenemos egos enfermizos que vienen de la internalización de estructuras de dominación, de trauma, ¿no? De violencia, de muchas cosas. Entonces, en esta sociedad se alimenta mucho esos egos enfermizos, el individualismo, la destrucción de las comunidades, de las lógicas comunitarias, privilegiando a los individuos, etcétera. Entonces, tiene que haber un proceso de descolonización también de la internalización en nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros corazones de las estructuras de dominación. O sea, si te dedicas a destruir hay que destruir ambas, las estructuras de dominación y las externas y las estructuras de dominación ya internalizadas. Entonces, si te dedicas a destruir las externas y no trabajas las internas, te haces marxista, porque
te dedicas a la lucha contra estructuras externas, no trabajas las internas, y si en algún momento llegaras a ocupar una posición de poder, porque la lucha triunfó o lo que sea, te conviertes en Stalin, porque te llevaste por dentro todo lo no trabajaste, entonces repites otra vez todo contra lo cual estás luchando, ¿sabes? Entonces, si te dedicas a transformar las estructuras internas sin trabajar las externas, te haces New Age, nueva era, ¿no? Entonces dejas el mundo como está y te dedicas a cambiarte a ti en un monte, ¿no? Y eso, el giro decolonial plantea que hay que luchar en las dos direcciones al mismo tiempo. Si tú te fijas, esto lo plantean todas las tradiciones del sur global. Todas hablan de una lucha que va en las dos direcciones al mismo tiempo. Este dualismo de una cosa a la otra es una cosa muy occidentalocéntrica, de pensar que o te dedicas a esto o te dedicas a lo otro. Eso es muy occidental, ese dualismo de como si lo interno estuviera acá y lo externo por allá, y como no, estas dos cosas van imbricadas juntas, y la lucha decolonial tiene que ir en las dos direcciones. Tenemos que hacer un proceso de descolonización mental de los paradigmas que cargamos, de las mentalidades que cargamos, de las actitudes, de todo eso tenemos que trabajarlo al mismo tiempo que estar luchando contra las estructuras de dominación que producen injusticias en el mundo. O sea, todo eso va al mismo tiempo, ¿entiendes? Entonces, luego, cuando digo que hay que tener en cuenta todas estas jerarquías de dominación, y hay que mirar esto más allá de las lógicas económicas, sistémicas, tenemos un horizonte que tiene que tener como brújula el luchar contra todas estas cosas, ¿no? Y crear un mundo más allá del patriarcado, del racismo, del sexismo, del capitalismo, de todos estos ismos que produce esta civilización. Pero eso no quiere decir que esta noche vamos a poder lograr eso al mismo tiempo. Bien. Entonces, lo que pasa muchas veces, y ahí es donde yo me distingo, tomo distancia de cierta gente que toma lo de colonial, este planteamiento de tomar todas estas múltiples opresiones, ¿no? Y entonces pretenden que esta noche ya estemos más allá de eso. Al hacer eso, te conviertes en lo que yo llamo francotiradores. O sea, tú te dedicas a hacer crítica moral, pero no cambias el mundo. O sea, no es crítica política, porque no estás tomando en cuenta dónde estamos hoy, ¿no? Y cómo llegar a donde queremos llegar, qué pasos dar, sino que ya hoy empiezas a criticar a todo el mundo, desde el Monte Olimpo, todo el mundo por igual, porque no eres anti todo. Entonces, como nadie es anti todo, en un sentido puro, pues yo no apoyo ningún movimiento social, me paso peleándome con todo el mundo, ¿ves? Porque todo el mundo, nadie es anti todo, ¿entiendes? Entonces, no apoyo ninguno, porque mira, este movimiento antirracista, pues mira, aquí hay alguna gente que son sexistas o homofóbicos, entonces no voy a apoyar eso, porque hay gente así. O esta lucha obrera, pues mira, hay tipos sexistas, hay tipos racistas, no voy a apoyar eso. O esta lucha de mujeres feministas, pues mira, hay mujeres que son racistas frente a estas otras mujeres, pues no lo voy a apoyar. O sea, no existe pureza. Yo no voy a plantearme que hasta que yo no vea que todo el mundo es anti todo, entonces yo no apoyo nada. Eso yo le llamo francotiradores. Eso yo le llamo, estás haciendo crítica moral. Crítica moral no es hacer crítica política. Crítica moral es que yo me pongo en un pedestal, ataco a todo el mundo, quedo súper bien porque no me embarro las manos con la política, pero soy tan reaccionario como la derecha. ¿Por qué? Porque estoy reconciliado con el status quo. No cambio nada. En mi hiperradicalidad soy de derecha, aunque aparenta ser radical ultraizquierdista, ¿no? ¿Por qué? Porque no cambio el mundo. Estoy en una moral, haciendo moral.
¿Me entiendes? No estoy interviniendo políticamente, no me estoy embarrando las manos con la política. Estoy en un pedestal atacando a todo el mundo. Quedo bien siempre porque nunca me embarro las manos con la política, pero no cambio el mundo. Estoy tan reconciliado con el status quo como la derecha o la extrema derecha. Entonces, yo lo que digo es, mira, tenemos que hacer política. ¿Qué es hacer política? Política significa entender dónde estamos hoy, y entonces diseñar una estrategia de para dónde tú quieres llegar. Y entonces hay que hacer alianzas políticas, hay que meterse en esos movimientos con todos sus defectos y convertirnos en viruses de crítica a toda esa multiplicidad de opresiones. Es decir, desde adentro del movimiento hacemos la crítica, no desde afuera como francotiradores. O sea, tú te metes en un movimiento, vamos a ver, un movimiento de trabajadores que están luchando, bueno, el tema de clase, ¿bien? Pues ahí hay gente racista, ahí hay gente sexista, bueno, métete allí y en la propia lucha conviértete en un virus de llamar la atención a esas cosas, ¿no? Y hacer la crítica desde adentro. O un movimiento feminista, métete allí y haz la crítica a los problemas que tenga ese movimiento. Exacto, no hagas un grupo aparte, ¿no? No hagas un grupillo que lo que va a hacer es, vamos a ver, cada movimiento tiene que tener su autonomía. O sea, el movimiento racista tiene que ser autónomo del movimiento feminista, el movimiento feminista del sindical obrero, tiene que haber organización autónoma. Yo no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que en esa autonomía no te conviertas en una secta religiosa moralista. Es decir, que desde donde tú estés, si estás en una lucha antirracista, etcétera, métete allí y asegúrate que allí no se reproduzcan otras lógicas de dominación de la civilización moderna occidental. Si tú estás en una lucha feminista, lo mismo, ¿entiendes? O sea, si es un grupo de feministas, vamos a poner racializadas, creen su grupo, pero hagan entonces alianzas políticas con otros grupos en la lucha política, o sea, desde su propia autonomía. Bien, el problema es cuando empieza lo decolonial a convertirse en una especie de secta religiosa que empieza a atacar a todo el mundo sin establecer una estrategia política, alianzas políticas frente a un enemigo común y diseñar cómo vas a transformar el mundo. Si yo hago un grupillo y desde ahí me dedico a atacar a todo el mundo desde una pureza a priori moral, lo que estoy haciendo es moralismo, me convierto en un predicador de la cristiandad, ¿entiendes? Entonces, lo que yo digo es, hay que salirse de predicador de la cristiandad y hay que hacer como hacen los zapatistas, andar preguntando, o sea, vamos a entrar en diálogo con otros movimientos y con otras subjetividades y vamos a hacer alianzas políticas y desde allí podemos lanzar críticas, pero las críticas no puede ser de que yo uso de excusa para no apoyar los movimientos la pureza decolonial de ser anti todo. No sé si me sigue. Entonces, no, te sigo completamente y además agradezco muchísimo esto que estás diciendo, profesor, porque en Barcelona desafortunadamente estamos sufriendo como esta tergiversación de lo decolonial, ¿no? Algo que comenzó, como bien lo explicaba la teórica algeriana del libro Los blancos, los judíos y los otros, de cómo el amor, ¿no? Y esta capacidad de trabajar esto para todos y todas se ha convertido exactamente en lo que estás describiendo y realmente algo que puede ser como una oportunidad de cambio, una oportunidad de cambiar ese paradigma que se puede aplicar a otras ciencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la teoría decolonial, ¿no? Podemos hablar de un periodismo decolonial inclusive o etcétera. Se está convirtiendo como en un encuentro entre los movimientos sociales, que también me gustaría que explicara cómo se utiliza el término raza dentro de la teoría decolonial y por qué se le dice a las personas racializadas, ¿no? Las personas que somos racializadas. Y se está convirtiendo esto en un campo de batalla, algo que debería ser muy positivo porque se está cambiando el paradigma en algo pues que nos está enfrentando a todas y a todos. Bueno, lo que pasa ahí es que yo le llamo eso, y hay unas versiones de la interseccionalidad que sí reproducen lo mismo. Yo le llamo la Olimpiada de las opresiones. O sea, donde de momento transformas
Por ejemplo, el feminismo negro, cuando hablaba de la multiplicidad de las opresiones, lo que estaba tratando de hacer era puentes de solidaridad entre diversas opresiones. Exacto. En cambio, hay unas versiones de la interseccionalidad que se han convertido en la Olimpiada de las opresiones, donde yo ahora tengo 4 opresiones, tú tienes 2, pues ahora yo me siento autorizado a hablar con más autoridad que tú. Entonces yo te callo la boca a ti. Entonces yo ahora me sitúo por encima de ti porque yo tengo más opresiones. Se convierte en una lucha identitaria, hueca y vacía, ¿bien? Y se convierte en una olimpiada de opresiones, de que el que tenga más, pues es el más autorizado, es el más prestigiado, es el más... O sea, es una cosa bastante absurda. Cuando realmente lo que se buscaba no era romper puentes a partir de una olimpiada de opresiones, de quién es el más oprimido, quién es el más afectado, sino lo que se buscaba era hacer puentes entre diversos oprimidos para hacer coaliciones de lucha política. Eso era lo que buscaba el feminismo negro cuando llamaba la atención de la multiplicidad de las opresiones. Buscaba cómo hacer alianzas políticas y cómo dar cuenta de la experiencia de opresión de una mujer negra, que no vive una sola, vive una multiplicidad de opresiones. Entonces, cómo desde ahí construir puentes para hacer lucha política que transforme el mundo. Eso es lo que siempre dijo Angela Davis, eso es lo que siempre dijo el colectivo Kimbanha, que también tenían esta postura de mirar la multiplicidad de opresiones, o Patricia Hill Collins, o muchas otras. Nunca era una cosa de, vamos a ponerlo así, de ahora identificar las diversas opresiones y ponernos a hacer una olimpiada de opresiones de quién es el más oprimido. Y entonces ponernos a competir unos con otros y a pelearnos unos con otros y ahora implosionar todos los movimientos. O sea, esto de la interseccionalidad y se ha convertido en una especie de arma de destrucción masiva de movimientos en el mundo, porque donde quiera que tú vayas en el mundo, esto aparece por todos lados. Una lectura de la interseccionalidad muy individualista liberal, yo primero, no la comunidad, sino yo primero, y desde mí yo hablo de mis opresiones, y entonces desde mis opresiones yo entonces empiezo a competir con otro, pues ¿quién es el más oprimido? Entonces, ¿a dónde llega eso? Eso es divide y vencerá. Eso a quien beneficia es a esta civilización de muerte. Esto lo que hace es dividir todos los grupos oprimidos en 20 pedazos, implosionarlo todo. Y esto está pasando no solamente en Barcelona, esto está pasando a escala planetaria. Y es un arma que está usando ahora el sistema, esta ideología, que yo le llamo una apropiación blanca occidental de la teoría originalmente que hablaba las feministas negras del reconocimiento de las múltiples opresiones. O sea, esta apropiación que se ha hecho es una cosa totalmente perversa, ¿no? Y se reproduce para adelante de una manera como políticas, o sea, lo que llama politically correct, o sea, la corrección política, ¿no? Convertido en moral casi protestante de quiénes son las víctimas, quiénes son, yo estoy más oprimido que tú tienes 2 opresiones, yo tengo 4, tú tienes... O sea, ¿qué es eso? ¿A dónde nos lleva eso? A ningún lado. Eso es lo que hace implosionar todo. Tú te metes en cualquier movimiento hoy y termina en un desastre por este sectarismo individualista, moderno occidental, que ha colonizado nuestras mentes y nuestros cuerpos. Por eso yo te digo, la lucha no puede ser solamente contra las estructuras externas del sistema, tiene que también mirar para adentro, porque nosotros los sujetos colonizados y racializados también tenemos y reproducimos las mismas lógicas que hemos internalizado de la colonización occidental, y podemos estar fácilmente reproduciendo hacia adelante, hacia otras personas, los mismos mecanismos individualistas, reduccionistas, liberales, modernos, bajo lógicas hiperradicales, ¿no? Donde está no me hables así que yo esto, o no me digas eso que yo sé más que tú de tal opresión, o tú eres una persona de tal color y tú no conoces lo que yo vivo, y tú no, o sea, y se convierte en una cosa absurda que nunca en sus peores pesadillas los feministas negras que articularon estas teorías se imaginaron que iba a pasar.
O sea, si tú miras a Angela Davis, ella es muy, muy cautelosa ahora con usar el término interseccionalidad. ¿Por qué? Porque se ha convertido en la ley de la selva. De acuerdo. Bueno, hay un término también que se puede anteponer a esto, que puede equilibrar esto, que parte de una filósofa que se llama Deyanira Ribeiro, que me imagino que la conoces, brasileña, que habla del lugar de habla, ¿no? Y habla de eso, aunque yo sea blanco, puedo también desde mi lugar de habla, el Lloc de Fala, hablar sobre una posición antirracista, ¿no? Aunque no esté como en la misma condición, ¿no? En el mismo privilegio que tú, o tenga más privilegio, ¿no? Esto es un poco lo que aquí estamos utilizando como una carta, ¿no? Para encontrar puntos de encuentro, encontrar puntos de... Sí. Yo creo que es importante el reconocimiento a los privilegios y todo eso. Eso es muy importante. Yo no estoy negando que no se reconozca eso, pero no puede ser que potenciales aliados de ese mundo blanco los conviertas en enemigos. Exacto. Por cosas tan estúpidas como ahora yo uso mi ego arrogante y me torno en otro ego cónquiro occidental para ahora hablarle al blanco con la misma violencia con que el blanco le ha hablado de toda la vida a nuestras comunidades. Exacto. Eso no puede pasar. El momento que eso pasa, estamos perdidos. Estamos otra vez repitiendo el ego cónquiro de Occidente en el nombre de una lucha supuestamente decolonial o antirracista. Está reproduciendo el paradigma nuevamente. Por eso yo digo, la lucha tiene que ir en las dos direcciones. Tenemos que cambiar nuestro ego enfermizo y cambiar también las estructuras de dominación sistémica. Tiene que ir en las dos direcciones. Si te vas en una sola y pierdes de vista la internalización de las estructuras de dominación en nuestro cuerpo y nuestra mente, vas a estar reproduciendo para adelante lo que te han hecho a ti. Todos los traumas que has vivido se los vas a pasar a otros para adelante. Eso no produce lucha política de liberación. Eso lo que produce es divide y vencerá. ¿A quién beneficia esa política históricamente de divide y vencerá? A los imperios occidentales de toda la vida, a la civilización moderna occidental, al sistema capitalista histórico en que estamos, o sea, eso al sistema patriarcal, a las estructuras de dominación institucional racista, o sea, es a ellos que beneficia. Si tú tienes ahora, vamos a ver, poblaciones afro peleándose con musulmanas, ¿por quién es el más racializado? O poblaciones indígenas peleándose con las poblaciones afro, ¿por quién es el más racializado? Es que ¿a dónde te lleva eso? Eso no te lleva a ningún lado, porque la realidad es que todos hemos sido racializados de diferentes formas y que lo que tenemos que estar pensando es cómo luchamos juntos, no en cómo yo tengo más opresión que tú y tú no tienes la misma que yo y por tanto yo no te reconozco y por tanto yo no puedo trabajar contigo y por tanto yo no... O sea, ¿qué es eso? Esa es la estupidez más grande que yo he visto en mi vida, sinceramente. Y lo veo reproduciéndose por todos lados, lamentablemente. Veo esto por todos lados reproduciéndose. Eso no quiere decir, vuelvo y repito, que no vayamos a llamar la atención a que en estos diálogos con, por ejemplo, gente de la izquierda blanca, no haya momentos donde estos grupos tienen que organizarse autónomamente, como las mujeres también se organizan autónomamente, con el mismo derecho de los hombres. Hay reuniones de mujeres que se organizan entre mujeres con la idea de organizar unas lógicas de liberación propia y para eso no pueden estar hombres presentes. Pues lo mismo pasa con grupos racializados, pero eso no puede ser, no puede significar que ahora cerramos los puentes para alianzas políticas, para luchar juntos, para llegar a acuerdos en luchas políticas, sobre todo que ahora tú tienes un número de gente de la izquierda blanca que están más sensibilizados a estos temas y que pueden ser aliados, pero no van a ser jamás aliados si tú vas ahora a invertir la relación y ahora a tratar al blanco como el blanco te trató a ti toda la vida. Así no vamos para ningún lado. Estás reproduciendo otra vez el esquema, pero ahora invertido. Entonces, y tampoco va a pasar si tienes blancos que se siguen comportando de manera arrogante y de manera irrespetuosa hacia los movimientos antirracistas, o blancos que no quieren, vamos a poner, hacer alianzas políticas o reconocer que esos problemas están pasando en sus naciones, en sus comunidades. Eso también es algo que hay que combatir, ¿no? O sea, pero llamó la atención a cómo tenemos desde el giro decolonial tenemos que convertirnos en puentes
puentes de coaliciones políticas. Y las alianzas políticas no quiere decir que nos vamos a casar en un matrimonio. O sea, alianza política no significa casarte en un matrimonio, sino alianza política es, tenemos este enemigo común y cómo desde diferentes posicionalidades en la sociedad podemos hacer alianzas políticas frente a ese enemigo, frente a este problema, y buscar puentes de solidaridad entre los diferentes grupos oprimidos. De eso se trata. Es cierto que para que el movimiento antirracista tenga fuerza política, tiene que organizarse autónomamente y tiene que haber ahí una coalición grande y amplia de todos los grupos que han sido históricamente inferiorizados racialmente. Sí, ese espacio se tiene que construir, pero eso no puede ser a expensas de ahora cerrar los diálogos con el resto de la sociedad o cerrar los diálogos con gente de la izquierda blanca que son solidarios con estas luchas. Entonces tenemos que abrir esos puentes y esos lazos de comunicación. Perfecto. Pues muchísimas gracias, profesor. Me quedo con esta frase, ¿no? De convertirnos en puentes de coalición. Y bueno, ya sabes que existe aquí este espacio y que cuando vuelva por Barcelona, pues podemos volver. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.